Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren de maravilla. Hoy tenemos un tema que sinceramente me tiene muy emocionado y creo que a ustedes también los va a dejar con la boca abierta. Vamos a hablar de algo que muchos de ustedes han estado pidiendo y que además involucra a dos de las estrellas más queridas y comentadas del momento. Sí, han leído bien el título y no es para menos. Vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de Can Yaman y de Demet Özdemir, y en esa increíble reacción que ha incendiado las redes sociales, Can gritando «alma gemela», y la respuesta de Demet que dejó a todos asombrados. Prepárense porque esto promete ser un torbellino de emociones, especulaciones y, quién sabe, quizás hasta una confirmación velada. Antes de empezar a desgranar cada detalle de este momento tan sonado, les recuerdo que si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para darle a ese botón rojo de suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Así no se perderán ninguna de nuestras exclusivas y seguiremos creciendo juntos. Ahora sí, vamos al lío. Imaginen la escena, un evento, flashes por todas partes, murmullos, y de repente, la figura carismática de Can Yaman irrumpe con una declaración que, de ser cierta, podría cambiarlo todo. Y no hablamos de una simple anécdota, sino de un grito cargado de sentimiento, de un término que evoca conexión profunda, destino, esa chispa inconfundible. El término alma gemela. Can Yaman, conocido por su intensidad en pantalla y su magnetismo arrollador, se habría permitido, o más bien, le habría escapado en un momento de euforia, esa palabra tan significativa. Y la reacción, mis queridos espectadores, la reacción de Demet Özdemir, es la pieza clave de este rompecabezas mediático. Para quienes no estén al tanto, Can Yaman y Demet Özdemir son dos nombres que resuenan con fuerza en el universo de las telenovelas turcas. Sus carreras, aunque individuales, a menudo se cruzan en la mente de los fans, especialmente después de su aclamada colaboración en la serie Erkencikus. Esa química en pantalla era palpable. Era de esas parejas que te hacen creer en el amor a primera vista, en las almas destinadas a encontrarse. Y es precisamente esa conexión que los fans intuyeron, o quizás desearon con tanta fuerza, la que ha alimentado una y otra vez los rumores sobre su relación fuera de los focos. Entonces, ¿qué sucedió exactamente? Los detalles varían según la fuente y la interpretación, como suele ocurrir en estos casos, pero el denominador común es que durante un evento, en medio de un ambiente cargado de expectación, Can Yaman habría pronunciado estas palabras: Demet, mi alma gemela. Unas palabras que, dichas por él, y en presencia de ella, tienen un peso considerable. Piensen en la audacia, en la vulnerabilidad, en la posibilidad de que algo más que una amistad profunda sea lo que una a estas dos figuras. Y aquí es donde entra la parte más fascinante, la reacción de Demet Özdemir. Se dice, se comenta, se ha visto en vídeos que circulan por internet, que ante esas palabras, Demet reaccionó con asombro. No un asombro cualquiera, sino uno que denota sorpresa, quizás un rubor inesperado, una mirada que dice más que 1000 palabras. Algunos lo interpretan como una muestra de que ella tampoco se esperaba tal declaración, que la tomó desprevenida. Otros, sin embargo, ven en ese asombro una señal de que, en efecto, las palabras de Can resonaron con fuerza en ella, tocando una fibra sensible. ¿Fue sorpresa por la intensidad de la declaración? ¿O sorpresa por la veracidad de la misma, por sentirse identificada? Es importante recordar que en el mundo del espectáculo, las líneas entre la realidad y la ficción a menudo se difuminan. Los actores son maestros en proyectar emociones, en dar vida a personajes. Pero cuando esas emociones cruzan la pantalla y se manifiestan en la vida real, es cuando la magia ocurre y el público se vuelve loco. La química entre Can y Demet en Erkencikus fue tan intensa, tan creíble, que muchos fans se aferraron a la idea de que su conexión iba más allá del guión. Y este incidente, este grito de alma gemela, y la reacción de Demet, ha reavivado con fuerza esa esperanza y esa especulación. ¿Qué significa para nosotros, los fans, este acontecimiento? En primer lugar, nos da material para seguir soñando. Nos permite mantener viva la ilusión de que estas dos estrellas, que tanto nos cautivaron en la pantalla, puedan haber encontrado algo especial en la vida real. En segundo lugar, pone de manifiesto el poder de la conexión humana y cómo, incluso en el vertiginoso mundo de la fama, los sentimientos genuinos pueden manifestarse de formas sorprendentes. La palabra alma gemela no es algo que se diga a la ligera. Implica una conexión profunda, una comprensión mutua, un sentimiento de que dos personas están destinadas a estar juntas. Podríamos especular infinitamente sobre el contexto exacto de ese momento.
¿Fue en un evento público? ¿Una reunión privada? ¿Fue un momento de broma o una confesión sincera? Las imágenes que se han viralizado muestran a Khan hablando con fervor y a Demet escuchando con una expresión que, como decíamos, ha sido interpretada de mil maneras. Lo innegable es que el impacto de esas palabras y la reacción subsiguiente ha sido monumental en las redes sociales. Los hashtags relacionados con ellos y con el concepto de alma gemela se dispararon, generando miles de conversaciones, debates y, por supuesto, fanfiction en la vida real. Para entender la magnitud de esto, pensemos en la conexión que tienen los fans con sus ídolos. Cuando vemos a dos personas que creemos que tienen una química especial, deseamos que esa conexión se traduzca en algo real. Y cuando hay una indicación, por pequeña que sea, de que podría ser así, la emoción se desborda. El grito de Khan Yaman es, para muchos, esa indicación. Y la reacción de Demet, esa mezcla de sorpresa y quizás algo más, es el ingrediente que ha alimentado la especulación. Analicemos la reacción de Demet con un poco más de profundidad. Si realmente se sintiera completamente ajena a los sentimientos de Khan, o si la relación fuera estrictamente profesional, su reacción sería de asombro genuino o quizás de incomodidad, o incluso de indiferencia. El hecho de que se describa como asombrada sugiere que, como mínimo, la declaración la impactó. Y el asombro puede venir de diferentes lugares: sorpresa por la valentía de Khan, sorpresa por el momento elegido para decirlo, o sorpresa por la verdad que esas palabras podrían encerrar. Este tipo de situaciones son las que hacen que el mundo del entretenimiento sea tan adictivo. No se trata solo de las historias que vemos en pantalla, sino de las vidas de las personas detrás de esos personajes, de los rumores, de las especulaciones, de las pequeñas pistas que nos dan los fans detectives para intentar descifrar la verdad. Y en este caso, Khan Yaman y Demet Özdemir nos han dado un misterio delicioso. Es importante mantener la perspectiva, por supuesto. En el mundo de la fama, todo está magnificado. Una palabra dicha en el calor del momento, un gesto, una mirada, pueden ser interpretados de maneras que los propios protagonistas quizás no pretendían. Sin embargo, la potencia de la palabra alma gemela, y la conexión que ya existía entre ellos en la imaginación del público, han convertido este incidente en algo mucho más grande que una simple anécdota. Y es precisamente esta capacidad de Khan Yaman de expresar emociones de forma tan visceral, combinada con la aparente sorpresa de Demet Özdemir, lo que ha capturado la atención de millones. Es la dualidad entre la seguridad aparente de él al hacer una declaración tan fuerte, y la vulnerabilidad de ella al reaccionar ante ella. Nos hace preguntarnos qué pensamientos cruzaron por sus mentes en ese instante. ¿Qué significan esas palabras para ellos, y qué significan para la relación que puedan tener? Para muchos fans, Erkencikus fue más que una serie. Fue una experiencia. Vimos a Khan y Demet enamorarse en la pantalla, y nos enamoramos con ellos. Esa conexión nos hizo desear que esa magia no terminara al apagar las cámaras. Y este grito de alma gemela, aunque sea un momento capturado y amplificado por las redes, reaviva esa llama. En la cultura turca y en muchas otras, el concepto de alma gemela es muy importante. Representa una conexión predestinada, un amor profundo e inquebrantable. Que Khan Yaman, una figura tan admirada, use esas palabras para referirse a Demet Özdemir, es algo que no pasa desapercibido. Es una declaración que va más allá de lo superficial, y que sugiere un nivel de intimidad y conexión que resuena con la idea de un destino compartido. Pensemos en la valentía que se necesita para decir algo así en público. Implica una voluntad de ser vulnerable, de exponerse a la opinión pública y a las interpretaciones. Y si Demet reaccionó con asombro, quizás fue en parte por la audacia de esa declaración pública. O quizás, y aquí es donde entra nuestra imaginación de fans, fue porque esas palabras tocaron algo muy profundo en ella, algo que ella misma quizás estaba sintiendo o deseando. El poder de las redes sociales en estos casos es innegable. Un vídeo corto, un fragmento de audio y de repente una conversación global se pone en marcha. Los fans analizan cada detalle, cada expresión, cada pausa. Y en este caso el grito de alma gemela y la reacción de Demet Özdemir se convirtieron en el centro de atención. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? La verdad es que como espectadores nunca tendremos la certeza absoluta de lo que sucede tras bambalinas en la vida de las celebridades. Pero lo que sí tenemos es la capacidad de disfrutar de estos momentos, de especular, de soñar y de maravillarnos ante la intensidad de las emociones que pueden surgir, tanto en la ficción como, quizás, en la vida real.
Can Yaman gritando alma gemela, y Demet Özdemir reaccionando c. Un asombro es, en definitiva, un recordatorio de que el amor y la conexión humana son temas universales que nos fascinan a todos. Y cuando dos de las estrellas más brillantes del panorama internacional nos dan un atisbo de esa posibilidad, es natural que la atención se centre en ellos. Nos deja una pregunta abierta: ¿son simplemente amigos con una química increíble, o hay algo más profundo y significativo entre ellos? La belleza de este tipo de situaciones es que nos invitan a imaginar, a crear nuestras propias narrativas, a fantasear con un amor de cuento de hadas que trasciende la pantalla. Ha sido un viaje fascinante desgranar este momento que ha puesto de cabeza a las redes sociales. Hemos explorado la intensidad de las palabras de Can Yaman, la enigmática reacción de Demet Özdemir, y el impacto que todo esto ha tenido en los fans que adoraron su química en Erkencikus. Esperamos que hayan disfrutado de este análisis tanto como nosotros. Y ahora, la parte más importante, su opinión. ¿Qué creen ustedes que significó ese grito de alma gemela? ¿Cómo interpretan la reacción de Demet? ¿Creen que hay algo más entre ellos? Déjenos sus pensamientos y teorías en la sección de comentarios, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado y les ha parecido interesante, no duden en regalarnos un buen me gusta. Compártanlo con sus amigos y seguidores para que más gente pueda unirse a esta conversación. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse nada de lo que tenemos preparado. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo fuerte.